¿Alguna vez has sentido que mientras más cuentas lo que te pasa, más te desgastas? Como si en cada palabra que compartes se te fuera un poco de energía, un poco de claridad, un poco de ti. Hay momentos en los que simplemente quieres que alguien escuche, momentos en los que necesitas vaciarte, explicar, justificarte, pedir comprensión, validar tu camino, pero llega un instante, uno profundo, uno que no siempre entiendes de inmediato, en el que te das cuenta de que hablar de lo que vives no siempre te sana. A veces solo te fragmenta más, porque no todo lo que sientes necesita ser explicado, no todo lo que atraviesas merece ser expuesto, no todo lo que te pasa debe ser compartido, y en ese silencio, en ese espacio donde eliges guardarte para ti, ocurre algo sagrado. Carl Jung lo entendía que el alma necesita privacidad, que el proceso interno es tan delicado, tan único, que contarlo demasiado pronto lo debilita. Porque cuando tú hablas de tu transformación, antes de vivirla por completo, la haces vulnerable a las opiniones, a las miradas ajenas, al juicio. No todo el mundo puede sostener tu verdad, no todos están listos para entender tu cambio, y eso está bien, porque ese proceso es tuyo, tuyo y de nadie más. Quizás has pasado por eso, has querido compartir algo importante con alguien cercano, y al hacerlo, sentiste que te rompiste un poco. Como si al intentar explicar lo que sientes, se deshiciera la magia de lo que estás viviendo. Como si al contar tu dolor, no recibieras consuelo, sino más confusión. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa necesidad de reservar lo más profundo solo para ti? En el fondo, lo que necesitas no es tanto hablar, sino ser escuchado desde el alma. Y eso muchas veces solo puedes dártelo tú. No porque los demás no quieran entenderte, sino porque hay aspectos de ti que aún se están formando. Y cuando hablas desde una herida abierta, desde una emoción cruda, corres el riesgo de alejarte de ti mismo, de perderte en los relatos que haces de tu vida y olvidar que tú no eres tus relatos. Eres el silencio que los contiene. Eres el espacio donde ocurre la transformación. Y eso no siempre se puede decir con palabras. A veces sentimos que compartir lo que nos pasa es una forma de liberar. Pero Jung nos invita a ir más profundo, a mirar si lo que estamos haciendo es realmente liberarnos, o simplemente buscando validación. ¿Estás contando lo que vives porque necesitas expresarte, o porque te da miedo estar solo con eso? ¿Estás compartiendo tu camino porque lo has comprendido, o porque aún estás buscando sentido en él? No hay una respuesta correcta, solo una intención que debes observar, porque hay momentos en los que sí necesitas hablar. Pero también hay otros en los que necesitas proteger lo que están haciendo en ti. No se trata de callar por miedo, sino de honrar lo que estás gestando, de darte el espacio de ser sin tener que explicarte, de permitirte vivir sin ponerle nombre a todo, sin tener que traducir tus emociones en frases entendibles para los demás. Y si hoy estás atravesando algo importante, si estás en medio de un cambio profundo, si hay algo en ti que se está moviendo, no tengas miedo de guardar silencio. No tengas miedo de proteger tu espacio, porque en ese silencio puedes escucharte de verdad, puedes entenderte sin filtros, puedes sostenerte con amor, y eso es una forma de sabiduría. A esta altura del video, quiero preguntarte algo muy especial. ¿Desde qué país, ciudad o rincón del mundo estás viendo esto? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Saber desde dónde conectas, desde dónde estás haciendo este viaje interior, porque aunque estamos separados por pantallas, todos estamos unidos por algo más profundo, las ganas de comprendernos, de sanarnos, de transformarnos. ¿Sabes qué otra cosa nos enseñó Carl Jung? Que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino, y eso incluye la manera en que hablamos de nosotros mismos. Cuando repites una y otra vez lo que te pasó, cuando cuentas la misma historia una y otra vez, estás reforzando esa identidad, esa narrativa, estás aferrándote a ella, y lo haces sin darte cuenta. Pero la verdad es que no necesitas seguir contando tu historia de sufrimiento para validarte. No necesitas recordar constantemente lo que viviste para sentirte fuerte. Puedes elegir soltar esa versión, puedes elegir contarte diferente, incluso puedes elegir no contarte nada, solo vivir.
porque hay algo profundamente sanador en vivir en silencio, en mirar tu propia vida desde adentro, en permitirte sentir todo sin tener que explicarlo. Ese silencio no es vacío, es creación, es el espacio donde te reconstruyes, donde dejas de narrarte para comenzar a habitarte. Y ahí, justo ahí, es donde empieza tu libertad. Muchos piensan que el silencio es soledad, pero el verdadero silencio, el que nace del alma, no te aísla, te revela, te muestra partes de ti que no puedes ver cuando estás hablando todo el tiempo. Te muestra patrones, heridas, intuiciones. Te conecta con tu sombra, sí, pero también con tu luz, porque es en el silencio donde se encuentra el alma. Y cuando entras en contacto con ella, comprendes que no necesitas aprobación, no necesitas explicación, no necesitas exposición, solo necesitas verdad. Y la verdad a veces no tiene forma, no tiene palabras, solo se siente, solo se vive, solo se honra desde adentro. Por eso la próxima vez que sientas la urgencia de contar lo que estás viviendo, detente un segundo. Pregúntate, ¿lo estoy haciendo por mí o por los otros? ¿Estoy buscando claridad o estoy huyendo del silencio? ¿Estoy afirmando mi camino o estoy intentando justificarlo? Esa pausa, esa pequeña pausa de conciencia puede cambiarlo todo, porque te devuelve a ti, a tu centro, a tu poder. Te recuerda que no necesitas ser entendido para estar en paz, que no necesitas ser validado para tener valor, que tu proceso, aunque nadie lo comprenda, sigue siendo sagrado. Y eso es lo que Carl Jung nos dejó como herencia. La capacidad de mirar hacia adentro con honestidad, de vivir en coherencia sin necesidad de exposición, de crecer en silencio y florecer sin gritarlo. Porque la vida más poderosa no es la que más se cuenta, es la que más se habita. Así que si hoy estás atravesando una transformación, si estás sanando, si estás volviendo a ti, no te sientas obligado a compartirlo todo. No le debes tu historia a nadie, te la debes a ti, para comprenderla, para integrarla, para vivirla con respeto. Y cuando estés listo, cuando de verdad sientas que ya no necesitas contarlo, es ahí cuando sabrás que ya lo has sanado. Porque lo que se sana ya no se repite, lo que se integra ya no se grita, y lo que se honra se convierte en fuerza silenciosa. Aquí comienza el verdadero viaje, dejar de contarte como víctima y empezar a vivirte como creador. Lo que no dices también tiene poder. Lo que eliges no compartir también construye tu camino. Y eso, cuando lo entiendes, te hace libre. Libre para ser, sin tener que explicarte. Libre para amar tu silencio como una de las voces más sabias que tienes. Libre para vivir tu vida no como una historia que debes contar, sino como una verdad que simplemente eliges habitar. Ahora, quiero invitarte a que compartas en los comentarios desde qué país estás viendo este video y si alguna vez sentiste que, al contar algo que estabas viviendo, se arruinó. Esa sensación tan difícil de explicar, como si al poner en palabras lo que estabas gestando, se hubiera desvanecido su fuerza, como si la magia de ese momento interno se diluyera entre opiniones, miradas ajenas o reacciones que no esperabas. Quiero leerte, porque muchas veces cargamos con esa experiencia en silencio, pensando que fue solo nuestra percepción, cuando en realidad es más común de lo que creemos. Y compartirlo aquí, en este espacio seguro, puede ser el inicio de una nueva comprensión. A veces cuando estás atravesando algo importante, un cambio, una decisión, una sanación, tu primer impulso es contarlo, porque creemos que hablarlo lo hace más real, más válido. Y sí, hay momentos en que compartir puede ayudar, pero hay otros en los que contar lo que estás viviendo demasiado pronto puede debilitarlo. Jung lo sabía. Sabía que las cosas sagradas necesitan protección, y hay algo profundamente sagrado en el cambio interno. No se ve, pero se siente, no se puede tocar, pero lo transforma todo. El problema es que estamos tan acostumbrados a hablar, a justificar, a explicar nuestros pasos, que se nos olvida cómo es cuidar de ellos en silencio. Nos enseñaron a validar lo que sentimos a través de los demás, como si lo que vivimos no tuviera valor hasta que alguien más lo apruebe. Pero esa necesidad de ser entendidos todo el tiempo puede convertirse en una prisión, porque en esa búsqueda de comprensión muchas veces nos traicionamos.
Cambiamos la forma de contar lo que nos pasa para que suene bien, para que no incomode, para que encaje. Y cuando hacemos eso, algo dentro de nosotros se rompe un poco. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es uno de los más difíciles y dolorosos, porque implica mirar de frente lo que no nos gusta, lo que duele, lo que evitamos. Pero también decía que en ese encuentro está la clave de nuestra libertad. Y para que ese encuentro sea real, necesitamos silencio, necesitamos espacios donde no tengamos que dar explicaciones, donde no tengamos que justificar cada paso, cada decisión, cada emoción. ¿Cuántas veces sentiste que cuando contaste algo importante de tu vida, no recibiste lo que esperabas? Tal vez buscabas apoyo y encontraste juicio, tal vez buscabas comprensión y recibiste silencio. Tal vez solo querías compartir tu alegría y sentiste envidia disfrazada de indiferencia. Es en esos momentos cuando uno empieza a aprender que no todo debe ser dicho, que hay procesos que florecen mejor cuando se protegen, que hay decisiones que necesitan madurar en lo interno antes de exponerse al mundo. Y no se trata de esconder lo que vives, se trata de cuidarlo, de honrarlo, de permitir que crezca sin presiones externas, de darte permiso para ser sin tener que contarte todo el tiempo, porque hay un tipo de fortaleza que nace en el silencio, una fortaleza suave pero firme, una certeza que no necesita palabras, y esa fortaleza, esa raíz profunda que te sostiene, solo aparece cuando te das el espacio para estar contigo, en intimidad. Vivimos en una época donde todo se expone, donde todo se publica, donde sentimos que si no lo compartimos, no tiene valor. Pero la verdad es que las cosas más valiosas de la vida no se gritan, se viven, se sienten, se guardan cerca del corazón. Y muchas veces solo se comparten cuando ya están sanadas, no cuando aún están frágiles. Jung nos hablaba del inconsciente como ese lugar donde habita todo lo que aún no hemos comprendido. Y cuando hablamos desde ese espacio inconsciente, desde el dolor no procesado, desde el miedo, desde la confusión, nos exponemos demasiado. Nos hacemos vulnerables ante oídos que no están listos para escucharnos con amor. Y cuando eso pasa, nuestra verdad se distorsiona. Nos empezamos a creer las versiones de los otros, dudamos de nosotros, y lo que antes era claridad se vuelve niebla. Por eso es tan importante aprender a sostenerse sin necesidad de contarlo todo, no por orgullo, no por miedo, sino por sabiduría. Porque cuando estás en medio de un proceso importante, hablar puede ser una fuga de energía. Cada palabra que dices sobre lo que estás viviendo, sin haberlo comprendido del todo, es como abrir una flor que aún no ha madurado. Puede parecer hermosa al principio, pero se marchita rápido. El alma necesita privacidad. No todos lo entienden, no todos lo practican, pero tú puedes empezar a hacerlo. Puedes empezar a notar cuándo hablar te alivia y cuándo te agota, cuándo compartir te conecta y cuándo te fragmenta, porque hay una gran diferencia entre expresarte y exponerte. Una nace del amor, la otra del vacío, y solo tú puedes reconocer desde dónde estás hablando. A veces, guardar silencio es la manera más poderosa de honrar tu camino, de decir, esto es mío, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, y no necesito que nadie lo apruebe para que sea real. En ese silencio te haces fuerte, en ese silencio te haces completo, porque te escuchas a ti, porque confías en ti, porque no necesitas traducirte para ser válido, y cuando ese momento llega, cuando ya no necesitas contar lo que vives, cuando ya no buscas la aprobación externa, cuando puedes caminar tu camino con calma y sin ruido, es ahí cuando empiezas a sanar de verdad. Porque tu proceso deja de ser una historia que repites y se convierte en una realidad que simplemente habitas. Lo que callas también habla, y a veces dice más que cualquier palabra. Dice, estoy creciendo, dice, estoy sanando, dice, estoy eligiéndome, dice, confío en mi proceso. Y eso tiene un poder inmenso. Hay un tipo de amor que no necesita ser contado. Hay una transformación que solo florece cuando se vive desde el corazón, sin prisa, sin testigos, sin escenario. Solo tú y tu alma, solo tú y tu silencio, solo tú y tu verdad. Y cuando aprendes a habitar ese espacio, descubres que no necesitas que el mundo lo entienda, porque ya lo entendiste tú. Y eso
Eso basta. Si estás atravesando momentos de ansiedad, si tu mente a veces se siente sobrecargada, si las emociones te desbordan y no encuentras calma en medio del ruido, quiero compartirte algo que puede transformar tu vida de verdad. El libro Sana tu mente a través de tu dieta, guía de alimentación para ansiosos. Este no es solo un libro de recetas o consejos genéricos, es una guía profunda, nacida del corazón y del conocimiento, que te lleva a comprender cómo la manera en que te alimentas impacta directamente en la forma en que piensas, sientes y decides. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo puedes aprender a cuidarte de adentro hacia afuera. Si estás listo para dar un paso verdadero hacia tu bienestar emocional, este libro puede ser ese impulso que tanto has estado esperando. Te dejo el enlace en los comentarios y también en la descripción del video para que puedas acceder fácilmente. Regálate esta herramienta, no por moda, no por obligación, sino por amor propio, porque tu paz mental vale más que cualquier otra cosa. Ahora sí, respira profundo y volvamos a nuestro viaje, ese viaje hacia tu interior. Ese espacio donde Jung nos invita a mirarnos sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de aparentar nada. ¿Por qué tenemos esa urgencia tan intensa de contar lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos lleva a querer poner en palabras cada emoción, cada pensamiento, cada paso que damos? ¿Por qué sentimos que, si no lo decimos, entonces no cuenta, no existe, no tiene sentido? Tal vez sea porque desde pequeños nos enseñaron que lo que no se dice no se ve. Y lo que no se ve no se valida. Nos hicieron creer que expresar es sinónimo de sanar. Y sí, a veces lo es, pero no siempre, porque cuando expresas desde una herida abierta, no sanas, sangras. Y cuando sangras frente a quienes no saben contenerte, terminas más roto que antes. Hay procesos que necesitan ser compartidos, claro, pero también hay procesos que necesitan ser resguardados, necesitan silencio, espacio, necesitan madurar en la oscuridad, como una semilla que no puede ser sacada a la luz antes de tiempo. Jung decía que todo lo que nos sucede en el inconsciente, todo lo que no ha sido aún comprendido, tiene un inmenso poder. Y si no le damos el tiempo y la contención necesarios, ese poder puede volverse caótico, destructivo o incluso dolorosamente repetitivo. ¿Cuántas veces has contado algo muy tuyo, muy íntimo, y al hacerlo sentiste que perdiste algo? Tal vez era un sueño que aún estaba formándose, una decisión que aún no estaba madura, una emoción que recién empezaba a ser comprendida, y sin embargo te apuraste a hablarlo. Lo compartiste, tal vez por ansiedad, por entusiasmo, o simplemente por costumbre. Pero después, algo cambió. Lo que antes tenía fuerza se debilitó. Lo que era claro se volvió confuso, lo que era tuyo empezó a desvanecerse entre las palabras y las reacciones de los demás. Y entonces llega ese vacío, esa incomodidad interna que no siempre sabes nombrar, pero que duele. Duele porque algo que era sagrado fue expuesto sin protección. Duele porque esperabas empatía y encontraste juicio. Duele porque lo que querías era sentirte acompañado, y en su lugar te sentiste aún más solo. Ahí es donde empieza la verdadera lección. Aprender a guardar silencio no como represión, sino como sabiduría. Aprender a contenerte no como castigo, sino como un acto de profundo amor hacia ti mismo, porque no todo lo que vives necesita ser narrado. No todo lo que sientes necesita ser explicado. Hay procesos que no se pueden poner en palabras, porque las palabras a veces limitan lo que el alma está tratando de integrar. Carl Jung comprendía que lo más profundo en el ser humano no puede ser dicho, solo puede ser vivido. Por eso hablaba de los símbolos, de los sueños, de los arquetipos, porque a veces solo lo simbólico puede contener lo invisible, solo lo interno puede sostener lo esencial. ¿Y tú, te has dado el permiso de vivir un proceso solo para ti? ¿Has caminado alguna vez en silencio sin necesidad de anunciar tus pasos, sin esperar que alguien los aplauda? ¿Has sentido la fuerza de una transformación silenciosa, esa que no necesita aprobación externa porque brota desde la verdad más profunda de tu ser? En este mundo donde todo se grita, todo se publica, todo se exhibe, elegir el silencio es un acto revolucionario. Es decir, esto es mío. No necesito contarlo para que sea real, no necesito mostrarlo para que exista.
No necesito validación externa porque ya me estoy validando yo. Y eso, créeme, es un nivel de poder interno que no se aprende en los libros, ni en las redes, ni en las conversaciones superficiales. Eso se aprende en la intimidad contigo mismo, en el silencio fértil, en la sombra iluminada por tu propia presencia. Hay un tipo de sabiduría que solo llega cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. No a los demás, sino a ti, a lo que tu cuerpo te dice, a lo que tu alma te susurra, a eso que no puedes explicar, pero que sientes con una claridad profunda cuando te permites estar contigo, sin espectadores, sin expectativas, solo tú y tu proceso. Y entonces pasa algo mágico. Sin que lo cuentes, la gente empieza a notarlo. Sin que lo expliques, tu energía cambia. Sin que lo señales, tu mirada se vuelve más firme, más serena, más consciente. Porque has pasado por un fuego interno que no necesita aplausos. Un fuego que te ha transformado desde la raíz, y eso no se explica, se irradia. Jung decía que lo no vivido en la conciencia se convierte en destino, es decir, todo lo que no integras, todo lo que niegas, todo lo que apuras, vuelve, se repite. Se manifiesta una y otra vez hasta que decides hacerle espacio, mirarlo, honrarlo, y sí, a veces callarlo, porque el silencio es la cuna de la integración. Y cuando integras, ya no necesitas hablarlo, porque ya no es una herida, es una verdad. Ya no es algo que te confunde, es algo que te sostiene. Ya no es algo que necesitas compartir, es algo que simplemente eres. No temas a tu silencio, no huyas de tu mundo interior. No te apresures a contar lo que aún están haciendo. Hay una fuerza inmensa en proteger lo que amas. Hay un poder sagrado en guardarte para ti. Porque no todo el mundo está listo para escuchar tu verdad con respeto. No todo el mundo sabe sostener lo que estás construyendo. No porque sean malos, sino porque es tu camino, tu alma, tu renacimiento. Y cuando llegue el momento, cuando estés listo, cuando ya no duela, cuando ya no haya miedo, cuando lo que vives ya esté maduro, claro y firme, entonces sí, quizás lo compartas. No por necesidad, sino por amor. Porque ya no lo haces para llenar un vacío, lo haces para expandir una verdad. Hasta entonces, cuida de ti, cuida tu semilla, cuida tu fuego. Y recuerda, el alma habla en susurros, y solo quien está en silencio puede escucharla de verdad. Hay momentos en la vida en los que el silencio ya no duele. Momentos en los que no sientes necesidad de explicar, de justificar, de traducir lo que sientes para que otros lo comprendan. No porque te hayas cerrado al mundo, sino porque finalmente te has abierto a ti mismo. Has empezado a descubrir que la verdadera comprensión no viene de afuera, nace de adentro. Se cultiva en ese espacio sagrado donde solo tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. Y es ahí cuando empiezas a mirar hacia atrás y comprendes algo que antes no entendías del todo, que muchas veces hablar antes de tiempo fue una forma de miedo. Miedo a sentir solo, miedo a equivocarte, miedo a que si no compartías tus dudas, se volvieran demasiado pesadas. Y es natural. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos querido compartir para no cargar tanto. Pero cuando empiezas a sostenerte desde un lugar más profundo, descubres que hay una diferencia inmensa entre cargar algo solo y habitarlo con presencia. Porque cuando habitas tu proceso en silencio, no estás solo, estás contigo, estás con tu historia, estás con tu alma. Y eso es muy diferente a estar aislado. Aislarse es huir, silenciarse, cuando nace del amor propio, es un acto de respeto. Es entender que cada cosa tiene su tiempo y que hay batallas internas que nadie más puede pelear por ti. Hay decisiones que solo tú puedes tomar. Hay verdades que solo tú puedes descubrir en el fondo de tu conciencia. Carl Jung hablaba de la individuación, ese proceso en el que el ser humano deja de buscar en los demás su reflejo y empieza a reconocerse a sí mismo como un ser completo, con luz y sombra. Y ese viaje no se hace en grupo, no se hace en redes, no se hace en conversaciones superficiales. Ese viaje es silencioso, doloroso a veces, solitario, sí, pero profundamente necesario, porque mientras más hablas, más fragmentas tu energía. Cada palabra dicha sin madurez interna es un pedazo de tu verdad que entregas sin saber si quien lo recibe puede honrarlo.
Y en ese desgaste emocional, muchas veces te pierdes, te confundes, te alejas de tu centro. Pero cuando te callas con conciencia, cuando eliges guardar lo que vives sin reprimirlo, sino para protegerlo, ahí recuperas fuerza, recuperas dirección, recuperas dignidad. No tienes que contarle a nadie lo que estás atravesando para que sea real. Tu proceso no necesita testigos, necesita presencia. Tu alma no necesita exposición, necesita profundidad. Y si hay algo que esta etapa de tu vida te está enseñando, es justamente eso, que la verdadera transformación no grita, no busca atención, no necesita escenarios, solo necesita verdad. Y la verdad rara vez necesita explicaciones. Piensa en todo lo que has vivido en silencio. Esos días en los que te levantaste sin ganas, pero igual lo hiciste. Esas noches donde lloraste solo, sin decirle a nadie, y aún así decidiste seguir adelante. Esos momentos donde nadie aplaudió tu esfuerzo, donde nadie vio tu lucha, donde nadie supo lo que te costaba simplemente estar de pie. Y sin embargo aquí estás, respirando, mirando hacia adentro, reconociéndote. Eso es fuerza, eso es coraje, eso es madurez. ¿Y sabes qué más? Eso es lo que te está formando por dentro. Eso es lo que te está preparando para lo que viene. Porque no hay evolución sin raíz. No hay expansión sin profundidad. Y esa profundidad se cultiva en el silencio, en la sombra, en ese terreno fértil donde tu alma empieza a hablarte bajito, pero claro. Y ahí todo empieza a cambiar. Empiezas a sentir más, a comprender más. No desde la mente, sino desde el cuerpo, desde la intuición, desde esa sabiduría interna que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscar respuestas afuera para empezar a escucharlas dentro. Y cuando eso ocurre, cuando por fin te escuchas sin huir, se abre un portal hacia tu esencia más pura, esa que no necesita validación, ni explicaciones, ni etiquetas, esa que simplemente es, que simplemente respira, que simplemente siente. Y ese portal, una vez abierto, ya no se cierra, porque has cruzado un umbral del que ya no puedes regresar. El umbral de tu verdad más íntima, la que nadie puede arrebatarte, la que no necesita ser contada, solo vivida. Jung decía que cuando el inconsciente no se hace consciente, se manifiesta como destino. Es decir, todo lo que no reconoces, todo lo que callas sin conciencia, todo lo que reprimes sin comprender, vuelve a ti una y otra vez, disfrazado de coincidencias, de relaciones, de decisiones. Pero cuando por fin lo miras, cuando lo traes a la luz de tu conciencia, sin hablarlo de inmediato, sin entregarlo al juicio de otros, entonces se transforma, porque deja de controlarte y empieza a enseñarte. Tal vez esta sea una de las grandes lecciones que nadie nos enseñó, que no todo se sana hablando, que no todo se comparte para sanar, que hay verdades que solo se revelan en la calma, que hay momentos en los que el alma necesita silencio, no opiniones, espacio, no consejos, amor, no explicaciones. Y cuando te das eso a ti mismo, cuando dejas de exponer lo que aún no está listo para ser mostrado, sucede la alquimia. Esa alquimia que convierte la herida en sabiduría, el dolor en compasión, la duda en claridad. Y ese cambio, esa transmutación interna, es la verdadera medicina, esa que no tiene nombre, que no se puede publicar, que no se puede compartir, porque es tan íntima, tan sagrada, que solo tú puedes comprender su profundidad. Por eso, si estás en un proceso, si estás sintiendo cosas que no puedes poner en palabras, si estás en ese espacio extraño entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser, no lo apures, no lo cuentes, no lo entregues todavía. Abrázalo, habítalo, protégelo como lo más valioso que tienes, porque lo es. Estás renaciendo, aunque no lo entiendas del todo, aunque duela, aunque te sientas perdido a veces. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito, y cuanto más lo vives desde el silencio consciente, más profundo será el aprendizaje, más fuerte será la raíz, más real será la transformación. Y cuando llegue el momento, si alguna vez sientes que necesitas compartirlo, lo harás desde un lugar muy diferente, no desde la necesidad, sino desde la plenitud, no desde la herida,
sino desde la luz, y ese compartir será una bendición para otros, no porque lo busques, sino porque lo eres. Hasta entonces, sigue caminando, en silencio, en verdad, en amor. Todo lo que necesitas está dentro de ti, y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera libertad. Hay silencios que no se rompen porque protegen algo sagrado, no porque temas hablar, sino porque has aprendido a respetar la energía que te sostiene. A esta altura de tu vida, te habrás dado cuenta de que no todo puede ni debe ser compartido. Hay experiencias que si las abres demasiado pronto, se contaminan con la energía ajena, se deforman, se debilitan y terminan perdiendo su esencia, no porque otros quieran hacerte daño, sino porque nadie más puede entender la dimensión exacta de lo que estás viviendo. Carl Jung lo dijo con claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, y aceptar también es guardar, es darle tiempo a la vida para que acomode las piezas por dentro antes de que tú intentes explicarlas por fuera, porque hay etapas donde las palabras no alcanzan, donde no se trata de contar lo que pasa, sino de sostenerlo con el alma, de permitir que la experiencia haga su trabajo en el silencio fértil de la conciencia. El mundo moderno te empuja a mostrar todo, a expresarte en tiempo real, a validar tu existencia por medio del relato, pero en ese impulso muchas veces se pierde lo esencial, el respeto por tu proceso, porque no puedes sanar lo que todavía estás juzgando, y cuando hablas demasiado pronto, lo que haces es poner tu herida en manos de otros, esperando respuestas que solo tú puedes encontrar. Esa necesidad de ser comprendido antes de comprenderte a ti mismo es una trampa, una que te aleja del verdadero crecimiento interior. Mira hacia atrás. Piensa en todas las veces que confiaste algo íntimo, algo aún en construcción, y terminaste sintiéndote más expuesto que aliviado. ¿Qué sentiste? Vacío, vergüenza, incomprensión. Esas emociones no nacieron del error de confiar, sino de la precipitación, de no darte el tiempo para madurar por dentro antes de abrirte por fuera. Y eso no se resuelve hablando más, se resuelve escuchándote más, porque tu alma te habla, pero lo hace en silencio. Y si llenas ese silencio con palabras, con historias, con necesidad de aprobación, entonces ya no puedes oírla. Pierdes el hilo, te desconectas y vuelves a caer en el mismo ciclo, contar lo que vives sin haberlo comprendido, esperar que los demás te devuelvan un reflejo, sentirte confundido por sus opiniones y volver a empezar. Ese ciclo te cansa, te drena, te desordena por dentro. Pero puedes salir de él. ¿Cómo? Aceptando que el silencio no es vacío, es espacio, es contención, es territorio fértil donde lo nuevo se gesta. Así como la semilla necesita oscuridad antes de brotar, tu alma necesita silencio antes de hablar. El verdadero cambio no se grita, se habita, y eso lleva tiempo, lleva presencia, lleva humildad. Jung también habló del proceso de integración de la sombra, esa parte de ti que no siempre quieres mirar, pero que guarda la clave de tu fuerza. Esa sombra no se integra hablando de ella, se integra reconociéndola, sintiéndola, sosteniéndola sin disfrazarla de discurso espiritual, sin adornarla de frases vacías. Solo así puedes transformarte de verdad, no con más palabras, sino con más verdad. Y la verdad, la más profunda, no siempre se dice, se vive. Hay personas que nunca sabrán lo que estás atravesando, no porque no te amen, sino porque tu proceso no les pertenece, y eso está bien. No necesitas testigos para honrar tu camino, no necesitas relatos para validar tu evolución. Lo que necesitas es honestidad interna, coraje para quedarte contigo, incluso cuando nadie más comprende lo que estás haciendo. Y esa soledad, cuando nace del alma y no del ego, no duele, porque no es aislamiento, es comunión contigo mismo, es regresar a casa. Es ese instante en el que, sin decir una palabra, sabes que estás en el lugar correcto, dentro de ti. Y desde ahí, todo empieza a tomar otro sentido. Ya no necesitas contarle al mundo lo que vives, porque lo estás viviendo con tanta profundidad que esa experiencia se vuelve suficiente por sí misma. Entonces miras a tu alrededor y te das cuenta de algo que cambia todo.
No necesitas que te comprendan para sanar. No necesitas que te escuchen para avanzar. No necesitas que te aprueben para crecer. Porque la madurez espiritual no se mide en seguidores, ni en confesiones, ni en likes. Se mide en presencia, en la calidad de tu relación contigo mismo, en la profundidad con la que habitas tu realidad, sin necesidad de nombrarla constantemente. Y esa presencia se cultiva en lo pequeño, en lo cotidiano, en esos momentos en los que decides no reaccionar, no explicar, no defender tu punto, solo respirar, estar, sentir. Y en ese estar se revela una sabiduría ancestral, una memoria interna que te dice, todo está bien. Incluso si no entiendes todo, incluso si hay confusión, incluso si no tienes respuestas, todo está bien, porque estás contigo. Y si estás contigo, entonces estás con Dios, con la vida, con la energía que te creó. Porque esa energía no se manifiesta en las palabras, se manifiesta en el silencio sagrado del alma que se reconoce, que se acompaña, que se honra a sí misma. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas gritar tu verdad, porque tu presencia la transmite, porque tu mirada la refleja, porque tu paz la contagia. Eso es lo que el silencio consciente te entrega, poder interno, no el poder de dominar a otros, sino el poder de gobernarte a ti mismo. Y ese poder no tiene precio, no se negocia, no se publica, se cultiva con cada acto de fidelidad hacia ti mismo, con cada vez que eliges guardarte lo que aún no está listo para ser contado, con cada momento en que eliges sentir en vez de hablar, honrar en vez de justificar, amar en vez de impresionar. Tal vez por eso estás atravesando esta etapa. Tal vez por eso la vida te está enseñando, de manera tan profunda, el arte de callar con conciencia, porque solo desde ahí podrás oír lo que realmente importa, lo que siempre estuvo ahí, esperando, sosteniéndote, amándote en silencio, y cuando estés listo, cuando tu alma lo sienta, las palabras llegarán solas, no para explicar, sino para compartir desde la abundancia, desde la integración, desde la verdad que ya no necesita defensas. Mientras tanto, sigue caminando en silencio, porque en ese silencio Dios también te está hablando. Hay finales que no suenan como una explosión, ni se celebran con ruido. Son finales que se sienten como un suspiro que sale desde lo más profundo del pecho. Un suspiro de alma, un silencio que no pesa, sino que libera. Es cuando ya no tienes la necesidad de explicar lo que viviste, porque por dentro finalmente todo encajó, todo tuvo sentido. Incluso lo que te dolió, lo que perdiste, lo que te rompió, se volvió parte de una armonía más grande que ahora puedes mirar sin miedo, porque has regresado a ti, y nadie te puede quitar eso. Durante mucho tiempo buscaste alivio en las palabras, pensaste que compartir tu historia la haría más llevadera, y en parte fue así, pero también descubriste que hay procesos que pierden fuerza cuando se explican antes de tiempo, que hay momentos donde hablar no es sabio, sino prematuro, porque lo que está naciendo dentro de ti necesita oscuridad, como una semilla, necesita silencio, como un amanecer, necesita tiempo, como el arte. Carl Jung comprendía esto como pocos. Él sabía que el alma no se desarrolla bajo la mirada de todos, sino en los rincones donde puedes estar desnudo emocionalmente sin ser juzgado. En esos espacios donde no tienes que contarlo todo, porque el simple hecho de sentirlo ya es suficiente, porque hay heridas que no se curan con consejos, sino con presencia, y hay transformaciones que no se explican, simplemente suceden. Es aquí, justo aquí, donde el silencio deja de ser incomodidad y se vuelve hogar, donde entiendes que el hecho de que algo sea verdad no significa que deba ser compartido. Porque compartir no siempre es sanar. A veces es dispersar la energía que necesitas para ti. Es romper el cascarón antes de tiempo. Y eso no es valentía, es impaciencia. La verdadera valentía es sostenerte, abrazarte, guardarte, no como acto de aislamiento, sino como acto de reverencia hacia tu proceso. Has aprendido a distinguir lo que el alma necesita guardar en silencio. Y eso es madurez espiritual. No se trata de desconfiar de los demás, sino de confiar profundamente en ti.
de saber que puedes sostener tu historia sin convertirla en espectáculo, que no necesitas testigos para validar tu evolución, que no estás solo cuando eliges el silencio, porque en ese silencio estás contigo. Y eso, aunque a veces duela, es poder. Ese poder no grita, no compite, no se muestra. Es un poder que se siente, que transforma desde dentro, que crea una nueva forma de estar en el mundo, más suave, más serena, más alineada con lo que verdaderamente eres, porque ya no tienes que convencer a nadie de lo que sientes, no tienes que justificar tus decisiones, no tienes que exponer tus heridas para que otros entiendan tu camino, ya no, porque te basta con saberlo tú, con sentirlo tú, con honrarlo tú. Mira todo lo que has superado. Cada caída, cada desencuentro, cada vez que confiaste en alguien y te falló, cada vez que hablaste y no te entendieron, cada vez que contaste tu dolor esperando alivio y encontraste juicio, cada vez que diste más de lo que debías, cada vez que callaste por miedo a perder, todo eso fue parte de tu escuela interna. Y hoy, desde esta nueva conciencia, puedes mirar hacia atrás no con rencor, sino con gratitud, porque fue necesario. Porque gracias a todo eso, hoy sabes lo que vales. Y lo sabes en silencio, sin necesidad de mostrarlo. Porque el alma que se encuentra no necesita demostrarse, solo necesita habitarse, respirarse, amarse desde adentro. Esa es la revolución más profunda. Dejar de correr detrás de una versión de ti que agrade a los demás y comenzar a vivir una versión que te honre a ti. Y eso no siempre se dice, eso se vive. Entonces sí, has dejado de contar lo que pasa en tu vida, no por miedo, sino por respeto, no por orgullo, sino por amor propio, no por indiferencia, sino por sabiduría, porque hay momentos que no son para ser compartidos, sino para ser integrados. Momentos donde la única conversación válida es la que tienes contigo en la quietud del alma. Momentos donde comprendes que no todo el mundo necesita saber lo que estás construyendo, porque no todos sabrán sostenerlo como tú. Y no pasa nada, porque ya no dependes de esa validación. Has construido algo más fuerte, una relación contigo mismo, y en esa relación el silencio no es castigo, es intimidad, no es vacío, es santuario, no es negación, es reverencia. Es el espacio donde la verdad se asienta sin esfuerzo, donde las emociones fluyen sin juicio, donde el alma encuentra un espejo que no distorsiona, un espejo que solo tú puedes sostener, un espejo que refleja lo que realmente eres cuando dejas de actuar para agradar y empiezas a vivir para sanar. Carl Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso no se logra hablando de ti, se logra estando contigo, sintiéndote, conociéndote, aceptándote incluso cuando todavía no te entiendes del todo, abrazándote incluso cuando partes de ti todavía están en sombra. No se trata de tenerlo todo claro, sino de estar dispuesto a quedarte contigo incluso en medio de la confusión, porque eso también es amor. Y en ese amor descubres que el silencio ya no es una renuncia, sino una elección. Que no decir lo que estás viviendo no significa que lo escondas, sino que lo estás protegiendo. Y eso cambia todo, porque dejas de ser víctima de lo que te pasa y comienzas a ser el guardián de lo que estás creando. Tu camino se vuelve sagrado, tu vida se vuelve medicina, tus silencios se vuelven ofrenda. Así cierras este ciclo, sin fanfarria, sin aplausos, sin necesidad de reconocimiento externo. Lo cierras contigo, desde adentro, con la paz de quien ya no necesita contar lo que vive, porque lo vive con tanta verdad que no necesita explicación. Con la certeza de que no estás perdido, sino profundo, que no estás solo, sino contigo, que no estás callado, sino escuchando. Y en ese escuchar, la vida te habla, Dios te habla, tu alma te habla, y lo entiendes todo, incluso sin palabras. Quédate ahí, en ti, en esa frecuencia donde la sabiduría no se grita, se respira, donde la transformación no se muestra, se habita, donde el amor propio no se dice, se siente. Quédate ahí porque ese es tu hogar. Ese es el lugar del que nunca debiste salir, y ahora que has vuelto, ahora que te has reencontrado en el silencio, ya no necesitas nada más,
porque sin decir una palabra lo has dicho todo. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Gracias por darte este espacio, por abrir tu alma, por caminar junto a estas palabras que no buscan enseñarte, sino recordarte quién eres. Porque cada paso que diste al escuchar este mensaje fue un acto de amor hacia ti. Porque elegiste el silencio cuando el mundo te pedía ruido. Porque volviste a ti, aún con miedo, aún con dudas, pero con una verdad que arde dentro. Tú mereces vivir en paz, contigo, por ti, para ti. Que estas palabras hayan sido un espejo donde pudiste mirarte sin juicio. Un abrazo invisible cuando más lo necesitabas. Un respiro profundo en medio del caos. Y si algo dentro de ti se movió, si sentiste una lágrima suave, un nudo que se deshace, una calma que te envuelve, entonces has vuelto a casa. Desde lo más profundo, gracias. Que tu camino siga iluminado por esa luz interior que ya no necesitas explicar, solo habitar. Y recuerda, hay cosas tan sagradas que solo el alma las puede sostener, y tú ya aprendiste a sostenerte. Hasta pronto. Que el silencio te acompañe con amor.